Guillermo Arriaga es una de las voces más poderosas de la literatura y del cine hispanoamericanos y en estos días está presentando este libro en Bogotá, El hombre con H mayúscula además, porque está escrito como suele escribir él, con las vísceras, está destilando sangre, sudor, sexo, bueno, es una novela bestial, brutal y épica que ustedes deberían leer. Para nosotros en 4 de julio es un honor y un placer tener a Guillermo Arriaga, ganador del premio Alfaguara de novela, nominado a un premio Oscar, ganador en el Festival de Cine de Cannes. Realmente nos pasaríamos aquí la tarde entera hablando de todos sus reconocimientos. Gracias, Guillermo, por estar con 4 de No, al julio. contrario, gracias a ti. Esta novela, El hombre, tiene un nombre propio, que es Henry Lloyd. Yo he buscado en internet y encontré un soldado galés, un actor británico, una marca de ropa, pero no encontré al personaje tan inquietante que tiene esta novela. ¿En quién está inspirado o es acaso, como lo define en un epígrafe, una ucronía? No, es un personaje completamente inventado, es un personaje de ficción, es un personaje que creo que refleja el crecimiento de los Estados Unidos, la configuración y la conformación de Estados Unidos como país y los difíciles pecados fundacionales que tuvo Estados Unidos, a saber, la esclavitud, el genocidio de los nativos, que en eso comparte con Colombia, ¿no? Muchísimo. Y el despojo del territorio de más de la mitad de México. Eh, y en ese sentido creo que ustedes se parecen más a México porque los despojaron también de territorio y Estados Unidos sí se hizo de millones de kilómetros cuadrados. Así es. Otra característica del hombre es que está narrada por 6 voces que difieren además en siglos, difieren de géneros, difieren de etnias y hasta de diferentes lenguajes, porque hay algunos que están desorganizadamente, intencionalmente desorganizadas en cuanto a la gramática. Hay unos textos muy poéticos, muy bien construidos, otros digamos, enrevesados un poco. ¿Cómo pudo mantener Guillermo la propia coherencia de la novela escribiendo a 12 manos con 6 voces? Mira, la verdad yo escribo un poco como en trance. Yo no sé, cuando empiezo a escribir la novela no sé hacia dónde va a ir, no sé quiénes son los personajes, no sé cuál es el final, sino poco a poco los personajes se me van revelando y luego se revelan, porque son bastante... Se revelan con B corta y se sí, revelan con B larga. son sediciosos esos muchachos, son rebeldes. Y bueno, yo voy descubriendo cuál es la estructura de la novela, voy descubriendo cuál es el lenguaje de la novela. Y para mí la historia manda, y la historia es la que me dicta hacia dónde debo ir y cómo debo construir cada uno de los lenguajes. Entonces en cada uno hay un vocabulario distinto, una puntuación distinta, una sintaxis distinta, un ritmo y un tono distinto. Hay, por ejemplo, la mujer de Henry Lloyd, Virginia, está en un soliloquio hablando con Henry Lloyd, que tiene demencia senil y ya lo está cuidando. Y no para, no tiene incluso puntuación porque es un caos Como un flujo de esta conciencia, más o narración, es menos. un flujo de conciencia. Hay otro que es Jeremiah, que es un esclavo que todo el mundo creía que era mudo porque se niega a hablar el inglés, pero cuando lo habla de una manera, de una construcción como la de su propio lenguaje, poniendo los verbos al final. Entonces traté de que cada personaje tuviera un lenguaje propio, pero a la vez que tuviera una vida personal interesante, que no fueran solamente rémoras que cuentan la historia de Henry Lloyd, sino que por sí mismos son tiburones que acompañan a otro tiburón. Sin duda alguna. Vi una charla que dio en España con otro escritor muy amigo suyo y hablaba de la importancia del silencio para escribir. Pero en esta novela hay una musicalidad evidente. Dicen que García Márquez, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Cien años de soledad, escogía la música que estaba escuchando mientras escribía. ¿Usted suele escuchar música y sobre todo suele leer en voz alta, como dicen que hacía Gabo? No, lo que buscamos Manuel Vilas y yo es el silencio no para escribir, sino para dormir, porque nos despierta cualquier ruido. No, para escribir yo ya me acostumbré a escribir en cualquier sitio. Yo escribo en taxis, escribo en cafeterías, escribo en aviones, escribo en aeropuertos, trenes, estaciones de autobuses, donde puedo escribo. Tengo esta adicción a escribir, entonces
Ya no me molesta el barullo, yo me concentro en lo que estoy haciendo y a veces incluso recojo palabras que oigo por ahí. Sí, tengo, a veces pongo música, no siempre pongo música, y la música me ayuda a entrar en el tono, pero también me distrae a veces, porque empiezo a seguir la melodía y me voy con la melodía, o me emociono con la canción y me despego de la novela. Entonces, es para pasajes muy determinados cuando yo uso música. De hecho, tengo una playlist de 8 días de música continua en ¿Ah, sí? Spotify, sí, que se llama Para Escribir. Y ahí tengo de todo lo que te puedas imaginar. Música colombiana, por ejemplo. Claro, por supuesto. Tengo La Tierra del Olvido, que es una de mis canciones favoritas. ¿No? Tengo El Pescador, con Toto la Momposina. No, sí, claro que tengo ¿cómo se llama? Juanes. Tengo a Shakira, sí, y tengo cumbia antigua, tengo vallenato, tengo gaiteros, sí, así tengo música Gran conocedor entonces de la música colombiana. colombiana. Y al final lee en voz alta para garantizar ese ritmo y esa No musicalidad. solamente eso lo hago ya en el último paso, porque antes reescribo la novela, y cuando digo reescribo, la transcribo palabra por palabra, o sea, empiezo el texto como si estuviera yo copiándolo. Lo hago, esta novela lo hice, es la que menos veces lo he hecho, lo hice como 4 o 5 veces, pero hay novelas que las he hecho 10, 12. Reescribo la novela completa, completita, lo cual para mí es como subir el Everest. Yo lo veo y digo, hijo, tengo que escribir 1000 páginas de vuelta y termino, y otras 1000 páginas, y luego corrijo entre 10 y 12 veces, y en esas correcciones leo en voz alta. Esta novela tiene más de 600 páginas. ¿Cuánto demoró escribiéndola? Esta es la segunda novela que he escrito más rápido en mi vida. Me tardé 1 año, 4 meses. La más rápida la escribí en 10 días, pero por ejemplo El Salvaje me tardé 5 años y medio, Salvar el Fuego 4 años, 4 meses, Extrañas 2 años, 5 meses, Escuadrón Guillotina 10 días, Un Dulce Olor a Muerte 3 años, El Búfalo de la Noche 4 años, entonces así. Un trabajo impresionante. La contraportada del libro dice que usted explora, y cito entre comillas, explora los orígenes del capitalismo, la conformación de Estados Unidos, la lacerante pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, las batallas entre apaches, mexicanos y texanos y la profunda herida de la esclavitud. Hablemos de cada uno de estos 5 temas. Por ejemplo, cómo documentó los orígenes de las industrias, que los describe además con un nivel de detalle muy grande, las pieles, los licores, los astilleros. Mira, de todos, quizás el que menos sepa es de los licores, porque soy abstemio. Ese sí tuve que investigar cómo era. Barcos, pues sí he visto cómo los hacen. He conocido astilleros, no soy un experto en astilleros, pero había escrito una novela anterior donde se hablaba de barcos, entonces ya tenía yo como toda la referencia de cómo se construyen los barcos. Y de las pieles, pues sí, yo he trabajado la piel, ahí más o menos le sé. Ah, se cocen los sesos del animal, y con los sesos tú estiras la piel en barras, con eso vas creando, la vas haciendo suave, y luego la tienes que raspar hasta que está completamente limpia. Nunca me han salido sedosas como lo hacen los expertos, pero bueno, he curtido varias pieles. Porque además Guillermo se define en sus redes sociales como cazador. Un cazador que escribe, sí, soy un cazador, cazo con arco y flecha, lo cual es sumamente difícil. Creo que la cacería nos acerca a un sentido de pertenencia, de qué hacemos en este entorno, de dónde vienen nuestros instintos. Ayer lo decía, a mí me preguntan que por qué cazo, mi pregunta es ¿por qué no cazan ustedes? Si cazaran entenderían el dolor que sufre un animal, entenderían nuestra capacidad de destrucción, aprenderían a respetar la naturaleza, aprenderían a no desperdiciar un solo pedazo de carne de un animal que fue sacrificado para que ustedes coman, ni siquiera un camaroncito. O me termino toda la carne, el pescado, el marisco, lo que han sacrificado para que yo coma,
no lo desperdicio porque yo sé el profundo dolor que significa su muerte. Impresionante. Uno de los personajes de El hombre es un escritor, McCaffrey, que en algún momento cita a Hemingway, diciendo que para poder escribir la experiencia es necesario saborearla con los 5 sentidos. Para abordar el segundo tema, que es la conformación de los Estados Unidos, ¿cuál ha sido su experiencia de sus propios 5 sentidos sobre Estados Unidos? Mira, Estados Unidos a mí me parece un país admirable, yo estoy muy agradecido con ese país, me han dado trabajo durante muchos años, dirigí películas, escribí películas, produje películas allá y siempre he recibido una actitud de respeto y de aceptación que tengo que agradecerle a Estados Unidos. Eso no significa que mi amor por ese país no esté exento de crítica. Y la crítica no lo hago con un afán de denostar a Estados Unidos, que me parece un país admirable, sino al contrario, es también un acto de gratitud ser crítico con un país, como soy crítico con México, porque en esta novela los mexicanos no aparecen precisamente como madrecitas de la caridad, ¿no? Ha sido un país también complicado. Entonces, el siglo XIX fue un momento en que la conformación de los diversos países americanos proviene de un parto muy doloroso. Hubo mucha muerte, fue un siglo muy salvaje. Tan solo la esclavitud habla ya de lo salvaje que fue el siglo. Tan solo la muerte de los nativos o el despojo de las tierras de los nativos también es algo muy, muy fuerte. Y bueno, yo que me he formado en la teoría marxista, estudié una maestría en economía y política, historia económica y política, perdón, formado en el marxismo siempre tiende a ver el sistema como una cuestión global, pero yo creo que la novela tiene que recoger qué hicieron los individuos particulares para la construcción del capitalismo, porque si no, pareciera que se autorreproduce y que es como un monstruo, un Godzilla que vive por sí mismo, ¿no? E inevitable, además. Inevitable, sino que hay gente que lo construyó y a mí me interesaba contar la historia de un hombre que crea un imperio, como es Henry Lloyd, un imperio que 200 años después sus herederos siguen gozando de los beneficios de ese imperio, un imperio multibillonario. Estamos hablando, en mi imaginación, ese imperio son 150.000, 200.000 millones de dólares. Son unas cantidades brutales y todo se debe al espíritu depredador del Henry Lloyd original. Claro que sí. Para hablar también justamente de lo que estábamos hablando de la pérdida del territorio mexicano, quiero citar al último Henry Lloyd, el de la sexta generación, que dice, luego de conocer la rama negra de su familia, dice que nadie puede sustraerse a los vicios y a las virtudes de sus antepasados. ¿Cuáles fueron los vicios y las virtudes de los mexicanos del siglo XIX para trabar esa relación con los nacientes de Estados Unidos? Mira, los vicios fue que es un país que se centró demasiado, igual que Colombia, en los pleitos entre liberales y conservadores. Eran dos grupos que se estaban disputando el poder del país y lo centralizaron en la Ciudad de México, sus pleitos los centralizaron en la Ciudad de México, descuidaron los territorios del norte, razón por la cual Estados Unidos nos las quitó. Nuestros generales eran muy incompetentes, muy corruptos. Entonces, como vicio mayor, yo creo que es la corrupción, ¿no? La virtud es que es un país que luego de que se decidió ya qué bando ganó. En México ganó el bando de los liberales y no volvió a recuperar el poder sino hasta 150 años después. Pero los liberales crearon un México moderno, un México laico, un México tratando de tener oportunidades, y el punto clave de este momento fue Benito Juárez, el único presidente indígena que hemos tenido en México. Increíble, ¿no? En tantos años. Justamente hablando de los indígenas, uno de los temas es la lucha entre apaches mexicanos y texanos, y quisiera quedarme con un tema. Es frecuente en los guiones y en las historias que haya o personajes indígenas o temas indígenas. ¿Ha tenido cercanía personal con los temas o con personajes nativos? Conozco el territorio apache original, ya están prácticamente exterminados los apaches.
Siempre se dice que los españoles se vinculaban con los indígenas y que, sí, pero con los que estaban civilizados. A las tribus nómadas las persiguieron encarnizadamente. Entonces, quedan muy pocos apaches en México. ¿Qué te diré? 50 apaches en México quedan. Increíble. De una comunidad, ya ni siquiera viven de donde son originarios, se tuvieron que ir. No se les incorporó realmente, se les asesinó. Dijeron, vénganse a vivir aquí al pueblo, los vamos a atender, y los mataron. Y bueno, yo he escuchado historias de apaches desde hace muchos años, y ahí donde voy de cacería, que es en el estado de Coahuila, al norte de México, en frontera con Texas. Y he tenido oportunidad de escuchar las historias de vaqueros que sus abuelos les platicaban de cómo eran los ataques de los apaches por las noches. También despiadados. Completamente. Sí, eran despiadadas, pero ellos estaban defendiendo su territorio, pues. ¿Qué les quedaba a los apaches? ¿No? Ellos no fueron los provocadores. Ellos llegamos los blancos a invadirlos. Ellos solo hicieron En defensa propia. en defensa propia. Y para hablar justamente de la esclavitud, citemos a otro personaje que es Jeremiah Adams, que en algún episodio dice que todo negro de algo es culpable y solo se necesita la causa hallar. Creo que no hace falta investigar mucho para ahondar en la cicatriz que significó la esclavitud en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. No, y sigue significando, porque en Estados Unidos ser negro ya implica un ojo avisor por parte de la policía. Ya están en la mira por ser negros, ¿no? Y son prejuzgados solo por su color de piel, ¿no? Y hay quien los ataca por su cultura y quienes dicen que realmente lo que tienen es un IQ muy bajo. Entonces hay una agresión constante a los afroamericanos, solo por su condición, su color de piel. Entonces, desde las épocas de Jeremiah, él dice, tú eres culpable de algo y serás castigado, aunque por algo serás castigado, pero tú seguramente hiciste algo o lo vas a hacer. Impresionante. No puedo despedir a Guillermo Arriaga sin recordar que se están cumpliendo exactamente 25 años de Amores Perros. Además la están restaurando en 4K y la van a volver a reestrenar. Y fue un hito, no solamente en el cine latinoamericano, sino en su propia carrera. ¿Qué es lo primero que recuerda Guillermo Arriaga cuando le mencionan Amores Perros y cómo cree que ha envejecido el guión en estos 25 años? Pues yo creo que es una película que ha envejecido muy bien, la verdad. El otro día estaba yo aquí en Medellín y jóvenes de 20 años me decían, es que es mi película favorita. Y dices, pero tú tenías menos 5 años cuando esto se hizo. O sea, ¿por qué me hablan jóvenes de una película que se hizo hace un cuarto de siglo? Entonces yo sí creo que ha envejecido bien, la verdad estoy muy orgulloso de la película. Creo que Alejandro hizo un gran trabajo en la dirección. Yo creo que la historia tocó fibras profundas. Entonces, estoy muy contento. Los actores se volvieron estrellas, además. Los actores tuvieron espacio para crecer su carrera, ¿no? Adriana Barraza, Gael, Emilio Echavarría, a quien extrañamos mucho, Vanessa, Marco Pérez, creo que todos tuvieron un jalón con Amores Perros. Una última pregunta. En el hombre la familia es un tema fundamental, por la presencia o por la ausencia. En el caso personal de Guillermo, ahora hace películas con los hijos y está permanentemente en proyectos con la familia. ¿Qué papel juega la familia en la carrera profesional de Guillermo Arriaga? Mira, mis hijos, tenemos con mi mujer un dicho que la familia es la familia, ¿no? Y afortunadamente crecí en una familia amorosa que nos impulsó a todos a hacer lo que queríamos. Yo no tuve un padre que me dijo, estudia una carrera seria y dedícate a algo serio. Me dijo, ¿quieres ser escritor? Vas a ser el mejor escritor. ¿Quieres ser director? Si tú no te preocupes, tú vas a poder sacarlo adelante. Entonces tuve una familia muy apoyadora, unos padres muy apoyadores, muy brillantes, con un apetito por la cultura muy grande, con una voracidad por el conocimiento de los dos
crecí con hermanos muy inteligentes. La verdad, yo siempre he dicho es que si alguna vez digo una frase brillante no es que venga de mí, sino que se la robé a mi hermana Patricia, que es ¿Qué muy hace ella? inteligente. Ella es directora de cine, de televisión y productora. Ella creó la primera serie que se transmitió en México hace unos 30 años. Manejó la barra infantil del canal público y ganó todos los premios habidos y por haber. Entonces, una gente, nos dedicamos a lo mismo, su hijo también se dedica a lo mismo. Alan, mi sobrino, ha escrito True Detective, The Fear of the Walking Dead, fue asesor de Narcos México, productor en Narcos México, o sea, lo traemos de familia. Está en la sangre. Una curiosidad, en la película que hizo con los hijos a cielo abierto, actúa Manolo Cardona, que es un reputado actor colombiano. ¿Cómo le ha ido trabajando con colombianos? Yo creo que más que un reputado actor colombiano es un magnífico ser humano, un gran amigo al que todos los adoramos, eh, y luego es efectivamente un gran actor, ¿no? Pero yo sí pongo su calidad humana por delante porque es un tipo increíble, Manolo. La verdad, le tengo un profundo cariño y una profunda amistad a Manolo. Y una productora, además, muy exitosa. Sí, 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 con Manolo ahí seguimos chambeándole, Manolo y yo juntos. ¿Eh? Qué bueno. Pues muchas gracias a Guillermo Arriaga por haber estado aquí en 4 de julio, mi nuevo proyecto periodístico. Yo invito a los seguidores de 4 de julio a que lean El hombre con H mayúscula, pero me faltan las palabras que a Guillermo le sobran, así que prefiero que sea el propio autor quien los invite a que no se pierdan y que se asomen, a que se asombren con el hombre. Bueno, yo los invito a que lean El hombre, aunque trata de la relación entre México y Estados Unidos. Hay temas que estoy seguro que a las colombianas y a los colombianos los van a tocar. Creo que al igual que Estados Unidos, Colombia sufrió la mácula de la esclavitud, la mancha terrible del racismo, eh, y bueno, la compleja relación que se ha tenido con los pueblos originarios. Entonces creo que van a poder entender ese momento histórico, pero más allá de eso, hay temas que creo que pueden interesarles, la ausencia de padres, los amores tormentosos, la creación de lealtades, eh, y el peso de la amistad. Hay temas que se añaden al marco histórico de la novela. Ojalá me hagan el enorme honor de leerme. Me voy a sentir muy honrado y se los voy a agradecer de corazón. Si le gusta la cultura, apóyela suscribiéndose a los canales de 4 de julio. En YouTube, TikTok, Twitter e Instagram, siga la cuenta @julgus con Z. En LinkedIn y Facebook, Julio César Guzmán. Y en Substack, 4 de julio.